Amigos, qué gusto que nos acompañen. Con una caída económica del 8.5% el año pasado, inédita en nuestra historia contemporánea, muy pocas actividades se salvaron de las repercusiones. El concepto de las franquicias, desgraciadamente, no fue uno de ellos, y como resultado de la crisis, muchos puntos de venta tuvieron que cerrar con la consecuente pérdida de empleos. Hoy nuestro invitado es Juan Manuel Gallástegui Armella. Él ha ayudado a cantidad de empresas a franquiciarse vía su firma Gallástegui Armella Franquicias. ¿De qué tamaño afectó la crisis y la pandemia a ese concepto tan resiliente incluso en los peores momentos? ¿Qué podemos esperar este 2021 para las franquicias? Lo invito a que nos acompañe. Ya estamos con Juan Manuel Gallástegui y hoy vamos a platicar de un concepto que ha sido muy resiliente a las crisis, pero que lamentablemente en el 2020 también pues no pudo resistir tan bien como se quisiera al embate de la crisis, la pandemia. Y pues vamos a platicar acerca del negocio de las franquicias, y Juan Manuel es todo un experto, ha llevado a muchas empresas a que se conviertan en franquicias. Y bueno, pues Juan Manuel, muchísimas gracias por la oportunidad, como siempre. Buenas noches. Alberto, me da mucho gusto estar contigo, aunque sea a la distancia. Ya habrá oportunidad de darnos un abrazo pronto. Claro que sí, Juan Manuel. Pues Juan Manuel, ¿cuál fue el comportamiento de las franquicias en el 2020? Entiendo que, bueno, pues al final de cuentas había pues bastante pesimismo, y entiendo que los resultados al final de cuentas, digamos, no fueron los que todos quisiéramos, pero tampoco fueron tan malos. ¿Cómo se comportaron las franquicias, Juan Manuel? Fíjate, Alberto, que hay algunas cosas interesantes. La pandemia nos cogió exactamente en el final de la Feria Internacional de Franquicias. La Feria Internacional de Franquicias terminó el 7 de marzo del año pasado, es decir, hace un año exactamente. Terminamos la feria y todos quienes estuvimos participando en ella, que fueron más de 350 expositores, 40,000 visitantes, había un gran optimismo después de un 2019 que no había sido malo, había sido un buen año, pero 8 días después o 9 días después, todo el mundo estaba en su casa. Y como a todos los sectores, a las franquicias, que tú bien lo has dicho, ha sido resiliente, ha sido flexible en cuanto a otras crisis. Esta nos tomó por sorpresa y generó incertidumbre, generó, yo diría, incluso pánico en algunas franquicias que no sabían qué iban a hacer con sus franquiciatarios, qué iban a hacer con sus arrendadores, qué iban a hacer en general con sus proveedores. Es decir, se rompía totalmente un esquema que había venido funcionando muy bien desde 1988-89. Yo fundo con otros empresarios la Asociación Mexicana de Franquicias en 1989, Alberto. Y habíamos pasado crisis importantes, pero ninguna como esta que nadie esperaba. Y tuvimos que enfrentarla y tuvimos que encontrar la forma de que el daño fuera el menor posible. Te comentaba yo el otro día que efectivamente yo pensaba en un principio que el daño iba a ser muy grande. Al final del día casi salimos tablas. Definitivamente no hubo crecimiento en el sector, un sector que había venido creciendo a 2 dígitos cada año, a 2 dígitos. Los últimos años había bajado un poco y el crecimiento rondaba entre el 8 y el 9%, pero este año, en el 2020, el crecimiento fue cero. Fue cero, pero también debo decir que por lo menos no es de mi conocimiento que ninguna red de franquicias en su conjunto haya cerrado. Cerraron puntos de venta, sí, pero abrieron nuevos puntos de venta. Es decir, no los que hubieran sido normalmente abiertos sin pandemia, pero se cerraron puntos de venta. Pero ninguna cadena, ninguna red tuvo que cerrar. Creo que se mantuvieron 2 principios básicos: negociación
Se negoció con franquiciatarios, se negoció con arrendadores, se negoció con proveedores. Y el segundo punto, unión. Creo que el sector trabajó unido, no obstante la diversidad de giros que involucra la franquicia, y cuando había que apoyar a alimentos y bebidas, se apoyaba a alimentos y bebidas, y cuando había que apoyar a salud, se apoyaba a salud, y a entretenimiento, y a belleza, y a todos los sectores que conforman el sector franquicias. Y el resultado es que creo que salimos adelante. Juan Manuel, ¿cuántas empresas, cuántos puntos de venta se habrán perdido y cuántos empleos se habrán perdido el año pasado? Yo no, lamentablemente no tengo un cálculo exacto. El área de investigación de la firma ha tratado de acercarse a datos más precisos, y yo creo que anduvieron entre 3,000 y 5,000 los puntos de venta que en todo el país cerraron. Esto implica el que dejaron de trabajar cerca de 30,000 mexicanos, 35,000 mexicanos en el sector, lo que no deja de ser una tragedia. Ahora bien, también debo decirte que probablemente se abrieron 1,000, 1,500, generando los empleos correspondientes. Es decir, hubo muchas franquicias que vieron en esta crisis la oportunidades, sobre todo en algunos sectores, los obvios, los sectores esenciales. Sí, ¿y cuáles fueron los sectores más afectados, Juan Manuel? Bebidas y alimentos, indiscutiblemente, se afectó en una época todo lo que era belleza. De repente nosotros teníamos ubicado un solo sector en salud y belleza. Salud obviamente no se afectó, pero sí belleza, todo lo que es cuidado personal. Se afectó educación, sobre todo porque educación nos referimos a la educación extraescolar, y fue de lo primero que tuvieron que cortar los padres de familia o las personas que se querían o que tomaban algún tipo de clases de idiomas, de deporte, etcétera. El sector gimnasios fue terriblemente golpeado. El sector de entretenimiento prácticamente desapareció. Fueron los sectores más golpeados. ¿Quiénes salieron mejor librados? Desde luego, logística, paquetería, salud, y todos aquellos que con rapidez, Alberto, lograron entrar o desarrollar la digitalización de sus empresas y mejorar sus esquemas de entrega a domicilio, de delivery. Los que subieron, los que llegaron a buenas negociaciones con las plataformas de entrega, como Rappi, como Uber, como Didi, y encontraron que esto no les pegara. Hubo algunas que no pudieron usarlas, porque el precio por las comisiones que obviamente estas plataformas cobraban era tal, pues que les salía, estaban prácticamente pagando el producto de sus consumidores, ¿no? Juan Manuel, pues ya estamos avanzando, transcurriendo el primer trimestre, estamos cerrando el primer trimestre del año. ¿Cómo ha sentido el mercado? ¿Qué tanto ha mejorado? ¿Y cómo ves el mercado para este 2021? A mí me encantaría decirte que lo veo muy, muy bien, Alberto, pero todavía el primer trimestre parece que empieza a arrancar. Hay empresas que ven un poquito la luz al final del túnel. Creo que la campaña de vacunación ha ayudado. Creo que el que la gente sepa que ahí vienen las vacunas ayuda un poco a pensar que la pandemia debe bajar sobre el segundo semestre del año. Y entonces en este primer trimestre hay algunas que ya se dieron cuenta que son momentos de oportunidad. Son momentos de oportunidad que les permiten convertir sus negocios en franquicias. Yo te puedo decir que nuestra firma tiene en este momento 8 proyectos a punto de cerrarse, lo que era impensable en los meses de noviembre, de septiembre, impensable. Hoy las empresas que tenían esos proyectos parados han vuelto a tomarlos en cuenta. Estamos teniendo muchos interesados en adquirir franquicias.
gente que se nos acerca y nos dice, a ver, ayúdame a encontrar cuál es la mejor franquicia para mí. Entonces empezamos a ver un poquito mejor el comportamiento del primer trimestre, pero en realidad vamos a poder ver una mejoría, yo creo que por ahí del tercer trimestre del año, Alberto. Ahora, se suspendió la Feria Internacional de Franquicias que mencionabas, Juan Manuel. ¿Para cuándo se va a realizar? ¿Ya no se va a realizar este año o cómo está la cosa? Porque ese es un tema muy importante para las franquicias en materia de promoción. ¿Qué ha pasado con este evento tan importante, Juan Manuel? Como tú dices, era importantísimo. Mira, era la tercera feria más importante del mundo, conjuntamente con Sao Paulo y con París. La idea de la Asociación Mexicana de Franquicias y de Comexposium, que es el consorcio francés encargado de organizar la feria, es hacerla en el mes de septiembre. Y por ahí hay ideas interesantes de a lo mejor hacerla al aire libre, al aire libre y con un formato diferente, es decir, acabar un poco, y este siempre ha sido mi punto de vista, acabar con el gigantismo. No los grandes stands, sino casi stands iguales para todos. Y que entonces el inversionista vaya realmente a buscar una franquicia, no porque tenga a las edecanes más guapas o al diseño de stand más atractivo, sino que vaya a recibir información financiera, información de la asistencia técnica que recibiría en caso de adquirir una franquicia. Entonces, te adelanto, la Feria Internacional de Franquicias esperemos pueda celebrarse en la primera quincena de septiembre y no sería extraño que fuera al aire libre. Tradicionalmente se había celebrado en el World Trade Center, pero no adelantemos la sede. Entonces, bueno, pues podemos esperar una ligera mejora para el negocio de las franquicias este año, pero nada que celebrar, ¿verdad, Juan Manuel? Nada que celebrar. Yo creo que, Alberto, si logramos un crecimiento del orden del 2 o 3%, yo sí celebraría. Sí, por el entorno, ¿verdad? 2 o 3%, pero bueno, pero ya cuando se compara con el 12% o el 10 o el 8 o 9 de los últimos tiempos, pues ya no hay demasiado, ¿verdad? Quisiera yo equivocarme y quisiera que sobre el final del año volviéramos a platicar y decirte, Alberto, el sector creció en un 6%, en un 5%. Habrá que trabajar mucho, habrá que transmitir la idea de la confianza del consumidor, de la confianza en un nuevo mercado, de la confianza de un nuevo consumidor también. Y si eso se logra, vamos a tener seguramente algo de crecimiento. Bueno, pues Juan Manuel, como siempre, muchísimas gracias. Un verdadero placer platicar contigo, ¿eh? Muchísimas gracias. El placer es mío, Alberto. Nos vemos pronto. Buenas noches. Juan Manuel Gallástegui. Sí, las franquicias no necesariamente son grandes firmas. Quienes se apoyan en esta fórmula son muchas pymes, mismas que desgraciadamente se vieron muy afectadas. Se espera que la segunda mitad del año sea mejor, aunque va a depender de la eficacia o no del proceso de vacunación. Evidentemente, en nuestro país siempre hay oportunidades. Con cautela, seguramente muchas podrán aprovecharlo. En crisis no todos salen perdiendo. Lo invito a que nos acompañe la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.